Enfoque diverso. Pluralidad de voces para correrse de la realidad binaria. Seguimos con esta emisión a full trapo de género fluido y vamos a retomar un tema que a mí me encanta. Viste que yo tengo el proyecto, así como en Radio Caput tenemos Mateando con Eve. Yo estoy esperando que ahora, cuando venga este peronismo superador y se apruebe todo y tenga un marco legal, vamos a hacer acá en el estudio Chicha Mariani, Fumando con Hernán. Y vamos a ir directamente al tema de hoy, porque viste, yo no sé si estuviste viendo que salió esta chica diputada, o no sé qué es ahora, Amalia Granata, a decir una frase muy cienzuda, que es que no es lo mismo el porro para alguien que vive en un departamento en Palermo que y va a ver Netflix. Exacto, que el que vive en la calle de Chapa. Yo lo primero que quiero decir es que no solamente fumar porro no es lo mismo para alguien que vive en un departamento en Palermo o en una casa de Chapa, pero ya que estamos hablando del tema del cultivo, estamos con Facundo. O sea, digamos, el tema de Granata sería de que tendría que haber una legalización por zonas. Por el ABL. Por comuna. ¿Cuánto pagás de ABL? Claro. Podés fumar porro. Depende. Por el metro cuadrado. Ojo, no con la escritura, porque viste que son todas flojas. Nunca dice. Nunca nadie declara. Nunca nada. Nadie, como el baldío de Duhovne. Después, ahí Duhovne tiene un problema, no va a poder fumar porro. Ahí hay paraguayo para todo el mundo. Sí, ahí es todo prensado. Sí. Pero vamos a estar hablando de este tema, porque el tema, esto que si bien nosotros lo tomamos con esta liviandad como todo, es un tema de derechos humanos, el tema de la persecución judicial que hay a los cultivadores, a quienes consumen recreativamente, y siempre está todo enfocado en el tema medicinal, pero también vamos a hablar con Facundo Rivadeneira y con Fernanda Alves de la Asociación Civil Cogollos del Oeste, justamente de este tema del cultivo desde los derechos humanos. ¿Cómo les va, chiques? Buenas noches. ¿Qué tal? Claro, ya se hizo de noche, ¿ves? Exactamente. ¿Viste? Llegamos justo, se hizo de noche. Era de noche en la calle. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Cuéntenos bien, empecemos por el principio. ¿De dónde surge y cuál es el objetivo de esta Asociación Civil Cogollos del Oeste? Bueno, acá tenemos un ejemplo. Tratar de informar y erradicar este tipo de cosas aberrantes que suceden hoy en día con gente que está en teoría representándonos. Cuando cuestionamos a la prohibición desde la organización, lo que hacemos es hablar de lo que sucede en realidad, que lo que hace la prohibición es afectar la salud pública y los sectores más vulnerables de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Amalia Granata en este momento? Está siendo consecuente con el prohibicionismo desde sus raíces. Así que no es nada nuevo, es una frase que... De hecho, ya se había dicho antes también por medios, desde un lugar, también desde la gobernadora de Buenos Aires dijo algo muy parecido también, que había dicho justamente eso, que los pibes de Villa no tenían que tener acceso a la marihuana, como si estuviera hablando de una sustancia completamente pesada, tremenda, y haciendo la segmentación, que me parece terrible segregar, es terrible. Y además, más que nada dentro de una cuestión como de bienes de consumo, ¿no? Tipo, no queremos que coman alfajores Habana ni que fumen marihuana, pues lo dejamos para determinado consumo recreativo de la clase media en adelante. Sí, y sin mencionar que los sectores populares son los que terminan siendo foco de las estadísticas de la policía, de todo lo que tiene que ver con la narcocriminalidad, que termina siendo más que parte de el entramado que tenemos hace décadas, que es la corrupción con el narcotráfico, que es transversal en todos los sectores, y sobre todo la policía es la que termina haciendo y marcando esta diferencia y poniendo el peso de la ley justamente en estos sectores. Entonces lo que dice Amalia Granata es terrible. Sí. Mira, perdón, no. No, lo que yo quiero saber es, en este contexto, cuál es exactamente, no solamente el panorama legal actual en la Argentina, sino además, ¿cuál sería un proyecto superador de esto que estamos viendo? Porque viste que hay distintos tipos de legalización, no legalización, consumo personal, consumo problemático, consumo de esto, consumo del otro, ¿qué hacemos?
Sí, además hay como también como mucha confusión porque en algunos momentos hubo, digo, bueno, se puede cultivar hasta determinada cantidad de plantas. Bueno, eso no existe. Claro. Eso no existe. De hecho, en 3 semanas, el 21 de septiembre, se cumplen 30 años de la ley de drogas. Es una ley que nunca habla de cantidades de plantas. Es una ley que en su artículo 5 A pena de 4 a 15 años la siembra y cultivo de plantas para producir estupefacientes. Ajá. Así que todo eso, justamente todo eso esa frase... Esa información, digamos, que circula tipo, bueno. Esta frase viene a raíz de un hecho que justamente hace poquito cumplió 10 años, que es el famoso fallo Arriola del 2009, donde la Corte Suprema de Justicia declara inconstitucional el artículo de la ley, pero la ley sigue vigente. Día siguiente a ese fallo judicial, Clarín sale con una tapa diciendo que a partir de ahora es legal cultivar marihuana en Argentina, lo cual es mentira. Esas son las cosas que suceden y en realidad tenemos esto. El encuadre legal sigue siendo exactamente el mismo. Exactamente el mismo. Desde hace 30 años. 30 años exactamente, obviamente con políticas prohibicionistas que vienen desde... Y además, a mí me gustaría agregar que si nosotros miramos hoy en día la gente que está encarcelada por la persecución política del, entre comillas, narcotráfico, son justamente la discusión está en la clase, porque definitivamente está lleno de compañeros que directamente por pertenecer a un barrio o a un lugar donde de alguna forma tiende a tener gente con más necesidades, ya están por portación de cara. Claro, portación de cara, porque no pasa que haya pibes presos por un allanamiento en Recoleta o en el medio, en gente que está cómoda, que es propietaria, etcétera. O sea, estamos hablando de que cuanto más necesidades tienen, más persecutas están, o sea, más perseguidos son por el Estado, por las fuerzas que lo que hacen es mantener el statu quo de cada uno en su clase y no se te ocurra pensar como si pertenecieras a otra clase. Eso, digamos, esa visión queda absolutamente clara en lo que son muchos de los posteos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tanto a nivel nación como en provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque cuando muestran, digamos, lo que incautan como un golpe al narcotráfico, eso yo quería hablar, porque entré al garage de alguien, digamos. Sí, es un chiste. Parece realmente, digo, si vos esto lo publicás en la revista MAT, te lo toman, digamos. No, porque además, viste, te ponen esa cosa de son 20.000, incautaron 20.000 dosis. Y vos de repente ves y es en el living de un Egil, una cantidad de falopa que es un carrión que te llevas en el avión, es una cosita. Entonces, ¿cuál es el golpe al narcotráfico? Viste, si son 20.000 dosis. 20.000 dosis caben en un bolsillo chiquito, como dice Pato Bullrich, que no podía, por eso no la pude encontrar la falopa, ¿entendés? Entonces no la puedo encontrar porque va en un bolsillo chiquito. Eso también, como que hay mucha hipocresía, y está uno de los grandes mitos que ha instalado esta gestión es el teórico golpe al narcotráfico, cuando en realidad un golpe al narcotráfico sería la legalización y el libre comercio, digamos, de... Sí, que no solo es y no facilitar todas las estrategias de lavado de dinero, digamos, ¿no? Digamos, si lo que querés es luchar contra el narcotráfico, fíjate cómo se lava el dinero. Claro. No una persona que tiene 4 plantas en el fondo. Pero es una estrategia de distracción. Pero para eso necesitas una regulación. ¿Por qué? Porque si vos la dejas libre, va a quedar al libre mercado, y el libre mercado está manejado por los grandes monopolios. Entonces lo que hay que generar es atajarse ante todo eso y generar una regulación en la que haya un abanico de soluciones para todo esto y que esas soluciones represente a todos. Eso significa el autocultivo, los clubes, los pequeños productores, las cooperativas. ¿Por qué? Acá cuando vinieron y legalizaron, entre mil comillas, el cannabis medicinal, no se hizo nada con respecto al cultivo. Ahí es donde entramos en un problema, y 2 años después ya tenemos contratos multimillonarios con empresas gigantes por cultivos, uno de los cultivos más grandes a nivel mundial. Estamos hablando de un montón de hectáreas, estamos hablando de un cultivo extensivo en manos de una gran corporación.
Entonces, eso es lo que tenemos que evitar con el cannabis, es generar una regulación y que se pueda trabajar con todos los sectores de la sociedad. Te hago una pregunta, Facundo. Digamos, una de las cuestiones sería, por ejemplo, esta que vos decís, de juntarse en una asociación, en un grupo, digamos, no quedar un poco ahí, digamos, solitarie, porque obviamente es mucho más fácil que todo el sistema, ¿no?, caiga sobre vos si no tengas herramientas ni de protección de tus propios derechos. Otra de las cuestiones es, ¿cuáles son hay proyectos de ley que se hayan presentado a autoridades? Hay se piensa como una forma, hay modelos, poner el modelo uruguayo, Hay un montón de leyes a nivel mundial, leyes que son ejemplos. Las leyes a nivel mundial están encaradas desde distintos aspectos. En el caso de Estados Unidos está encarada desde el cannabis medicinal. Primero se entró por ese lado, se entró por el cultivo de cannabis medicinal, después se avanzó con el recreativo. Después tenemos el caso como el de Portugal, que tiene la despenalización de todas las sustancias y aplica políticas de reducción de daños. Entonces ahí también hay buenos efectos a partir de esas legislaciones. Y tenemos el caso de Uruguay, que el caso de Uruguay no tiene justamente nada que ver porque entró también como política de reducción de daños, entró como querer quitarle ese golpe, el poder al narcotráfico, y bueno, y lo que hizo fue generar una legislación que incluye el autocultivo, que son hasta 6 plantas hembras en floración, los clubes de cultivo, que son, bueno, no sé bien ahora cómo estará actualizado, pero eran creo que hasta 99 plantas entre 15 y 45 personas, y si no, la venta en farmacias a través de cultivos que el Estado le compra a, hoy en día no sé cuántas serán las empresas que proveen al Estado, pero es una regulación amplia y se trata de cannabis y no se trata de aceite, se trata de la planta. Entonces eso está bueno. De hecho, ahí creo que cada nación, debido a cada una de sus causas y consecuencias, tiene su modo operandi. Pero, por ejemplo, Canadá es un caso muy atípico que se dio de otra forma, sino que hubo como una cuestión más de, bueno, sí, cultívense su medicina, y de repente no se dio abasto, se necesitaba tener el cultivador solidario, el cultivador, el jardinero, el que tuviera tiempo y sapiencia para llevar a cabo esa actividad, y la Corte Suprema de Canadá falla a favor de que haya un cultivo colectivo. A partir de todo esa mutación de los pedidos que surgen a partir de la ciudadanía, eso es lo interesante. Porque Uruguay tiene una historia de antiprohibicionismo, si querés, si vamos al alcohol a principios del siglo XX, que legalizaron y lo hicieron nacional para decir, bueno, vamos a controlarlo nosotros. Acá hicieron lo mismo, hay un superávit, de hecho ahora habían presentado un superávit respecto a ciertas cifras, y además de eso el golpe al narcotráfico está ahí. Así como hablábamos acá, nunca en la vida va a haber un golpe al narcotráfico en Argentina, porque las Fuerzas Armadas están en connivencia con los narcotraficantes reales. No estamos hablando del perejil que cayó preso porque estaba, ni siquiera el que está vendiendo fraccionado. Nunca van a llegar a las cabezas porque justamente la connivencia es muy grande con las Fuerzas Armadas, desde Patricia Bullrich hasta el policía a la vuelta a tu casa. Entonces, es imposible que haya una guerra al narcotráfico que sea sincera, que sea real, porque lo que hay es la persecución a los soldaditos, total, son uno más y lo metemos. Si no lo metemos por eso, le metemos por portación de cara. Sí, y además no tienen ningún tipo de herramienta de defensa, digamos. Claro. O sea, ni tienen tampoco herramienta de presión. La herramienta de presión se ejerce y logra esos acuerdos. Bueno, hemos recibido mensajes de Jorge Osvaldo Cirelo, Verónica de la Serna, Dani Díez, Diana Rodríguez, Luis San Rafa. Juan Gone pregunta si puede tener planta y si puede viajar con un porro. No sé si está bien que dijera el apellido. No sé si está bien. Juan, ¿podés mandar tu número de DNI, por favor, que me faltó decirlo al aire? Bien, ¿y a dónde vas a viajar con un porro, mi amor? Porque acá me dicen, si puede viajar con un porro en el bolsillo y lo para la policía en la ruta, ¿qué pasa? Y convidale, qué sé yo, no sé qué se hace. Bueno, el artículo 5A, ya lo mencioné antes, de 4 a 15 años, por la siembra y cultivo de plantas. Así que
Marche plantas, preso. no. No. Pese a que lo hacemos de una manera ilegal, no ilegítima, Sí. bueno, ya sabemos. Y el tema de la tenencia, artículo 14. Sí. Sí, no hay No, ni no, cantidades, no. o sea, por supuesto queda sujeto a que a lo que quiere interpretar el oficial que lo detiene. Bueno, una de las herramientas que siempre tratamos de informar para que las personas que utilizan sustancias usen esta herramienta ante una situación así es el fallo Arriola, que es lo que acabo de nombrar. Ahí es donde pueden tratar de zafar de una situación en la que el oficial entienda que es para consumo personal y que lo que está haciendo está aplicando una ley que ya fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema. Sí. Igual como recomendación, no viajes con... Pero sí, pero busca... quienes usamos eso, tenemos que transportarla, entonces sí. de alguna manera tenemos nuestro derecho que está siendo violentado, entonces tenemos que utilizar todas las herramientas disponibles pese a la prohibición. Bueno, de alguna manera podemos defendernos. Porque además también hay como todo esto que se mueve. Yo lo que estaba leyendo, por ejemplo, en California, que es uno de los estados en Estados Unidos que tiene como bastante legislado inclusive el tema desde el punto de vista recreacional, que también está generando, hay como dos temas, está generando un montón de plata. De hecho, estaban diciendo que está ganando, el cultivo de cannabis le está ganando terreno literalmente a los viñedos, viste, California tiene... Pero además tienen este tema de que por más plata que hagan, como no está legislado, también hay un montón de cúmulo de guita que queda flotando en el aire y que se presta para boludez. ¿Cómo ves el desarrollo de esta industria acá, llegado el caso? Nos falta muchísimo para llegar a poder hablar de en esos términos. Es como lo mismo le pasa a Colorado, por ejemplo, que es un estado que ahora no sabe qué hacer con la cantidad de marihuana que tienen, por ejemplo. Que la traigan para acá. Entonces, sí, es lo que decimos todos. Acá lo recibimos felices de la vida. Pero ahí es un tema porque ahí a que llegue acá, con los conservadores que somos, creo que va a ir por la medicinal y por la farmacia. Más que en lo recreativo. Muchísimas gracias Facundo Rivadeneira y Fernanda Alves de la Asociación Civil Cogollos del Oeste por venir a ilustrarnos y bueno, a informarnos sobre la cultura canábica y los derechos. Una pastillita antes de irnos, de punto de encuentro. Sí, hay un ciclo de cine y política en la red Colegiales con la participación de Martín Canevaro y Lucas Longo. Tú lo estabas convocando, ahí va a estar. Se va a proyectar 120 pulsaciones por minuto, que fue ganadora del Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes. Y nos despedimos. Acá se nota, ¿viste? Cuando yo digo Cannes, se nota que hay otro roce. Es porro de Palermo. Es porro de Palermo. Muchas gracias a Asociación Civil Cogollos del Oeste. ¿Hay algo que quieran chivear? ¿Cómo nos contactamos con ustedes? ¿Cómo alguna actividad que quieran pasar el chivo? Es el momento ahora. Bueno, pese a la prohibición, somos una asociación canábica legal, una asociación civil. Nuestra sede está en Paysandú 459, en Caballito. Todos los jueves damos talleres de cultivo. De hecho, esta noche arrancó el ciclo de cultivo en interior con la clase de planificación. Así que queda abierta la invitación. Y bueno, los sábados también, síganos en las redes. Cogollo del Oeste, Asociación Civil Cogollo del Oeste en todas las redes. Y ahí estaremos. Nos despedimos entonces hasta el próximo jueves que viene. Ahora vamos a quedarnos hablando con estos dos, sacando información a full. Muchas gracias a todos por estar ahí. Gracias Gabriela Yazam, también ahí en los controles.